Hola, muy buenas tardes. Estamos ya en esta segunda clase de biología de la fase 2 que comenzó la semana pasada, el 5 de agosto, y vamos a continuar retomando algunos temas que habíamos estado trabajando hasta la clase anterior y que también habíamos trabajado a lo largo del primer semestre, que tiene que ver precisamente con todo lo que estuvimos viendo sobre el ADN, la división de este y el ciclo celular. Entonces, para comenzar esta clase, te voy a invitar a que, al igual que en todas, tengas a mano siempre tu libro de biología de segundo medio, porque es el instrumento con el que vamos a trabajar. Entonces, comencemos. Nos situaremos entonces en el libro en la página 164. En este libro vamos a empezar a trabajar el día de hoy viendo el ciclo celular desde otra perspectiva. Vamos a empezar a verlo cuando falla. ¿Qué ocurre si este ciclo celular, este ciclo que nos permite a nosotros dividir nuestras células, falla? Para eso tenemos que recordar algunos conceptos como por ejemplo la interfase, que es la etapa en la cual la célula comienza a crecer y duplica el ADN. Tenemos que recordar las distintas etapas de la mitosis, en la cual la célula se divide para formar estas dos células hijas a partir de la célula madre. Y tenemos que recordar también la citocinesis, que ya es el paso final cuando la célula se divide. Es decir, cuando el citoplasma de la célula madre se divide en dos. Entonces, hoy día vamos a estar trabajando un poco con lo que tiene que ver con el control del ciclo celular. Entonces, ¿cómo una célula sabrá en qué momento se debe dividir y cuándo debe dejar de hacerlo? La división celular es un proceso muy preciso en el inicio y término de cada una de las etapas y en la distribución igualitaria y equitativa del material genético. Nosotros ya vimos que en la mitosis el material genético se duplicaba para que la célula madre y las células hijas tuvieran la misma cantidad, pero que en la meiosis esta duplicación se producía en dos etapas para que para que las células hijas al final tuvieran la mitad del material genético. Por eso es muy sabio nuestro cuerpo y nuestros sistemas celulares para poder dividirse. Entonces, la división celular es un proceso muy preciso en el inicio y término de cada una de las etapas y en la distribución igualitaria y equitativa del material genético, pues posee mecanismos de regulación denominados puntos de control. En ellos se hace una revisión de las condiciones celulares, lo que detiene o activa procesos involucrados en la replicación del ADN, el crecimiento de la célula y su división. Imagina que los puntos de control funcionan como si fueran los semáforos que van regulando el tráfico vehicular en una ciudad. Entonces, en primer lugar tenemos el punto de control G1. Nosotros sabemos que en la etapa G1 se produce la primera división, se duplica la cantidad de citoplasma para aumentar el tamaño de la célula. Entonces aquí, en este punto de control, se verifica que el tamaño de la célula sea el adecuado, que las condiciones del medio sean óptimas y que el ADN no presente daños o alteraciones. Si se cumplen estas condiciones, la célula seguirá con las otras etapas. De lo contrario, se quedará detenida en la etapa G1. Este es nuestro primer punto de control. Pasado eso, pasamos a la etapa S de la interfase, en la cual se duplica el material genético y da pie a la segunda etapa de crecimiento, que es la G2. Y aquí tenemos otro punto de control. Aquí, en el punto de control de la etapa G2, se revisa que el material genético no presente errores después de su duplicación en la fase S, que era lo que mencionábamos recién. De igual manera, se verifica que el medio extracelular sea favorable para la división. Es decir, que todo lo que está fuera de la célula contribuye a la división. De ser así, de cumplirse estos requisitos, la célula puede iniciar la fase M. ¿Y qué es la fase M? La mitosis. Entonces, tenemos después, finalmente, el punto de control en la fase M.
se verifica que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Esto posibilita que la mitosis finalice, específicamente que se lleve a cabo el paso de metafase a anafase. Entonces, en la mitosis, ¿dónde tenemos nuestro punto de control? En la metafase. Vamos a retroceder un poquito para encontrar la metafase. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos la profase, se rompía la membrana nuclear, los cromosomas la cromátida se condensaba y formaba los cromosomas, y estos se alineaban, se unían a través del uso mitótico, y en la metafase se puede observar que el uso mitótico completamente organizado y los cromosomas completamente condensados. Si nos fijamos en la imagen, todo el uso mitótico, todos estos cordoncitos blancos están unidos a los cromosomas y no queda ningún cromosoma dando vueltas sin estar unido. Cuando la célula recién ha tomado todos los cromosomas a través del uso mitótico, es que se puede dar pie a la siguiente fase, a que se continúe dividiendo. Si los cromosomas por uno u otro motivo no han sido ligados a este uso mitótico, no puede continuar la división. Por eso se produce un punto de control en esta etapa, de pasar a metafase a anafase. Porque en la anafase nosotros ya empezamos a ver cómo se separan los cromosomas y quedan en los polos opuestos para la posterior división. Entonces, tenemos los tres puntos de control, el punto G1, el punto G2 y el punto de control en la mitosis, específicamente de metafase a anafase. Entonces, en nuestro organismo y en el de otros organismos eucariontes existen otros factores, tanto internos como externos, que regulan el ciclo celular. Entonces vamos a comenzar a ver primero los factores externos. Entonces, los factores externos incluyen diferentes tipos de señales físicas y químicas. Así como nosotros veíamos en el sistema nervioso que la sinapsis también se podía dar a través de procesos físicos o procesos químicos, aquí ocurre de la misma manera. Un ejemplo de señal física es el contacto entre una célula y otra célula. Ya cuando chocan y colisionan dos células, eso es un contacto meramente físico. Y es por esto que muchas de las células de algunos mamíferos, cuando son cultivadas en un laboratorio, forman una sola capa. Pues cuando entran en contacto entre estas células, dejan de dividirse. Cuando una célula nota la presencia muy cercana de otra célula, es cuando comienza a dividirse. La razón exacta de este fenómeno aún es desconocida. Una hipótesis frente a esto es que hay unos receptores localizados en la superficie celular que al unirse entre sí ocasionan que los citoesqueletos, la estructura de las células, formen estructuras que pueden bloquear las señales que desencadenan la división celular. Imagínense como que tenemos dos objetos que cada uno tiene una extremidad que puede conectarse a otra y que cuando estas extremidades se conectan entre sí, producen una señal que inhibe que se sigan produciendo. Así nos aseguramos que solamente tengamos una cierta cantidad y que no esté sobrepoblado de células un determinado organismo. Algunas células también liberan señales químicas que indican a otras células que se dividan, como es el caso de los factores de crecimiento, grupo de proteínas que se unen a receptores que activan genes específicos que estimulan la división celular. Entonces nosotros tenemos ciertas proteínas que activan y estimulan la división celular. Un ejemplo de ello se observa en las plaquetas, fragmentos celulares que permiten formar coágulos y que ayudan a defender
y que ayudan a detener el sangrado en caso de lesiones. Las plaquetas almacenan un factor de crecimiento que le posibilita a nuestro organismo reparar heridas, estimulando la división de diferentes tipos de celulares. Cuando nosotros nos producimos un corte, sangramos, pero llega un punto en que se detiene. ¿Por qué? Porque estas plaquetas empiezan a estimular a nuestras células de la piel a que se empiecen a dividir. Y como se van dividiendo, la herida se va cicatrizando. Y por eso es que se regenera nuestro tejido. También existen hormonas que pueden gatillar la división de ciertos tipos de células. Por ejemplo, la hormona del crecimiento que nosotros estuvimos viendo en la unidad 1, la hormona LSH, si alguno la recuerda. Y también tenemos factores internos. El sistema de control interno del ciclo celular está basado principalmente en la acción de dos grupos de proteínas. El primer grupo corresponde a las quinasas dependientes de ciclinas y el segundo a las ciclinas. Las quinasas dependientes de ciclinas, o CDK, son enzimas que, para actuar, deben estar unidas a las ciclinas, formando un complejo quinasa-ciclina que activa a ciertas proteínas que, a su vez, desencadenan procesos claves en el ciclo celular. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, tenemos dos proteínas. Y cuando la proteína quinasa se ancla o se une a la ciclina, genera mecanismos que le dicen a la célula que comience el ciclo celular. En nuestras células hay 6 diferentes complejos de quinasa-ciclina que controlan secuencialmente el tránsito de la célula por las fases G1-S, G2 y la mitosis, que si se fijan tienen directa relación con los puntos de control. Es importante señalar que para que una célula pase de una etapa del ciclo a la siguiente, es necesario que este complejo quinasa-ciclina de la fase anterior se inactive. Para ello, la ciclina de dicho complejo debe ser degradada. Entonces, ¿cómo funcionan estos puntos de control que hablábamos anteriormente? Pues nosotros sabemos que durante la duplicación se activa este complejo, esta unión de la quinasa con la ciclina. Cuando esta unión se rompe, las enzimas encargadas de procesar el ciclo celular dan paso a la siguiente etapa. Mientras no se detenga este complejo de quinasa-ciclina, el ciclo celular no va a continuar. A eso se refiere con el efecto semáforo. Vamos a ver ahora un proceso denominado apoptosis. Tal como algunas de nuestras células se dividen, otras células deben morir mediante un proceso denominado apoptosis o muerte celular programada. Al respecto, lo ideal es que ustedes pudieran formular alguna hipótesis de cómo trabaja esto, que también la voy a estar escuchando. Pero a grandes rasgos, para que comprendan un poco de qué trata la apoptosis, imaginen que así como las células tienen la opción de poder vivir, las células también, cuando le están causando ciertos daños al organismo, tienden a generar este proceso de la apoptosis, que es una muerte celular programada. Es decir, la célula se programa para poder morir. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no entorpecer los procesos naturales del organismo. Por ejemplo, si una célula está dañando mucho un organismo y sabe que está haciéndole daño, esta célula va a activar el proceso de la apoptosis. ¿Para qué? Para dejar de hacerle daño al organismo. Imagínenlo como un botón de emergencia en el caso de que la célula tenga que hacerle daño, esté haciéndole daño al organismo y se tenga que autodestruir. Algo así funciona el proceso de la apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ver? ¿Qué es y cómo se produce el cáncer? Entonces nosotros ya estudiamos que en condiciones normales las células crecen, se reproducen y mueren. Sin embargo, existen condiciones que pueden alterar el ciclo celular. Si una célula se divide rápidamente y sin control, provoca que las nuevas células se acumulen en el tejido formando masas de células denominadas tumores.
lo que podría originar un cáncer. Ahora bien, ¿cuál es el origen del cáncer? En ocasiones, el material genético experimenta alteraciones denominadas mutaciones. Si la mutación se produce a nivel de los genes que participan en la regulación del ciclo celular, es probable que se desarrolle un cáncer. Y vamos a ver a continuación cuáles son estos genes involucrados en el desarrollo del cáncer. En primer lugar tenemos los protooncogenes. Estos genes se encargan de codificar proteínas como la quinasa y las ciclinas que estimulan la división celular. Estos genes, al experimentar mutaciones, se pueden transformar en oncogenes, lo que puede ocasionar el aumento de la síntesis de estas proteínas, activando y aumentando la división de algunas células. Entonces, ¿cómo funcionan estas mutaciones? Son, para que se forme el cáncer, nosotros sabemos que son mutaciones específicas que se producen durante el ciclo celular. Para que esto ocurra, tienen que producirse en ciertos genes en específico. El primero de ellos son los protooncogenes. Estos genes, como son los encargados de codificar las quinasas y las ciclinas, que son los que regulan el ciclo celular, estos protooncogenes, estas mutaciones, estimulan que se produzcan más de estas proteínas. ¿Con qué finalidad? Si hay más proteínas, pueden duplicarse más células. Y eso aumenta la velocidad. Y eso aumenta la velocidad de, de duplicación de las células, formando así que se vayan acumulando y formando lo que nosotros conocimos como tumores. En segundo lugar, tenemos los genes supresores de tumores. Estos genes codifican proteínas que regulan negativamente el ciclo celular y se encargan de que la mitosis no continúe debido a que la replicación del ADN ha ocurrido en forma incorrecta. Si el daño en el ADN es severo, una proteína denominada la P53 induce a apoptosis, es decir, a esta autodestrucción. Cualquier mutación que disminuya la actividad normal de una proteína supresora de tumores puede contribuir a la aparición de un cáncer. ¿Cómo funcionan este tipo de genes? Estos son los genes que, cuando notan que el ADN está siendo dañado muy fuerte, le ordenan a la célula que se autodestruya. Pero ¿qué pasa? A veces se producen mutaciones en los genes que se encargan de suprimir estas células cancerígenas. Es decir, estos como guardias de seguridad que protegen a tu cuerpo de que las células muten, también muta. Y por lo tanto se ve dañado. Y como se ve dañado, no puede inducir la apoptosis en las células. Y como no induce la apoptosis, estas células que son dañinas siguen haciendo daño y se siguen duplicando. Entonces, en conjunto con los protooncogenes, generan que este ciclo celular se acelere y por eso se van acumulando células que nosotros conocemos como tumores. Vamos a ver en última instancia uno de los tratamientos que se están trabajando para poder tratar el cáncer, que es a través de nanomedicamentos. El cáncer, nosotros sabemos que es una enfermedad que afecta a millones de personas de todas las edades. Muchos de los fármacos que se utilizan como tratamientos para estos presentan graves efectos secundarios. Este aspecto ha sido mejorado mediante la incorporación de la nanotecnología. El prefijo nano significa pequeño, de hecho es muy pequeño. Y entonces son aparatos, más que aparatos tecnológicos, son compuestos muy pequeños, moléculas muy pequeñas, que se aplican en medicina, la que consiste en la asociación de estos fármacos con estructuras biodegradables de tamaño nanométrico, que para los que no sepan, un nanómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que un milímetro. Así de pequeños son estos compuestos que actúan para trabajar el cáncer, las cuales funcionan como vehículos que transportan este medicamento, con lo que se logra una quimioterapia dirigida, que alcanza preferentemente a las células tumorales. Lo anterior constituye un progreso
con respecto a las quimioterapias tradicionales, ya que aumenta la eficiencia de los tratamientos y además reduce su toxicidad, lo que mejora en un porcentaje muy amplio la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿cómo funcionan estos nanomedicamentos? Estos compuestos muy pequeños sirven como vehículo para los medicamentos y esto permite que se lleve este medicamento específicamente a la zona a tratar el cáncer, que degrada a las células cancerígenas, eliminando los tumores y reduce así la toxicología, el nivel de contaminación por toxicidad que produce la quimioterapia. Y como reduce la contaminación por quimioterapia, aumenta la calidad y el tiempo de vida de los pacientes. Entonces, para ir finalizando y que ustedes puedan hacer una síntesis del trabajo que estuvimos haciendo, en la página 167 aparecen 3 secuencias, todas relacionadas con el proceso de cáncer y cómo se va generando. Entonces la idea es que ustedes en su cuaderno vayan resolviendo lo que ahí les plantea y que me lo envíen al correo a más tardar el día viernes a las 7 de la tarde. ¿Ya? Dentro de eso van a encontrar la diferencia, por ejemplo, entre tumores malignos, tumores cancerógenos, tumores benignos, la metástasis, que especifiquen bien qué es la apoptosis, qué agentes cancerígenos conocen y pueden investigar y cómo estos agentes cancerígenos forman esta alteración en el ciclo celular en nuestro organismo. Y de todas maneras recordarles que sigo recibiendo actividades atrasadas, a veces las respondo con un poquito de desfase producto de la cantidad de correos que nos van llegando, pero siempre las voy respondiendo, es cuestión de darme tiempo. Y que los sigo respondiendo, que los sigo recibiendo los trabajos, los animo a poder seguir participando en estas clases y a continuar su proceso formativo los días lunes de 12 a 1 de la tarde conmigo a través de una videollamada por Google Meet, la cual se encuentra en la ficha de esta clase que les llegó a comienzos de semana. Recuerden que también para estas clases estoy pasando asistencia, así que por favor no se la pierdan. Y de todas maneras, para aquellas personas que no pueden ir y que está debidamente justificado, se encuentran grabadas las clases que podrán acceder para no perderse los contenidos. De todas maneras, no hay nada como poder vernos las caras y poder conversar un rato. Así que los espero el día lunes a las 12 en la videoconferencia. De todas maneras, a todos ustedes se les envió un correo a su correo institucional con la invitación para que les quede agendado para todas las semanas, así que recuerden darle a aceptar y confirmar. Y sin más que agregar, espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden enviarme la actividad de la página 167 de esta clase y nos estaríamos viendo. Sin más que decir, me despido. Hasta pronto.